Y ahora sí ya está con nosotras Virginia Alonso, directora de público. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás? Bienvenida. Pues bien, un poco cansada, pero muy bien, muchas gracias. Ha sido una semana muy intensa, así que te voy a preguntar, igual te tiras aquí media hora, pero ¿de qué estás tú hasta el coño, Virginia? Pues mira, yo estoy hasta el coño de muchas cosas, pero últimamente y sobre todo del que se rompe España, estoy hasta el coño, ¿sabes? O sea, porque es que, en fin, ya está bien. Lleva rompiéndose España casualmente desde que ganaron las elecciones en el año 2019 el Partido Socialista y gobernó con Unidas Podemos. O sea, ese es el momento en el que se empezó a romper España y desde entonces no ha dejado de romperse, ¿no? Y ya está bien. O Oye, sea, ¿y cómo has vivido tú esta semana? Porque al principio comentábamos, por ejemplo, cuántas líneas se han traspasado con esta investidura. Hemos visto a Ayuso llamándole hijo de puta a Sánchez. Y además luego riéndose y mofándose de esto, hemos visto a Abascal llamarle dictador, hablar de golpe de Estado y hablar de gobierno ya no ilegítimo, sino ilegal. ¿Se puede ir más allá? bueno, yo creo que con esta gente siempre se puede ir más allá. O sea, lo estamos viendo. O sea, cuando ya pensábamos que ya habían alcanzado todos los límites, van un pasito más, ¿no? A mí me ha parecido, la verdad, muy lamentable, muy triste. Creo que nos deja una cosa clara todo lo que ha sucedido y es que en este país ya no hay un centro o este centro derecha que alguna vez el PP aspiró a aglutinar. O sea, ya no hay ese centro derecha, lo que tenemos es una extrema derecha que va a una, o sea, que es Vox con el PP. No sé si el PP arrastrado por Vox o al revés, porque ya no lo sé y me da lo mismo, ¿no? Pero esto es así, ¿no? Y esta gente no tiene límite, o sea, les importa un rábano sacar a quien sea a la calle cantando el cara al sol, todo tipo de consignas, todos estos mensajes que dices en el Parlamento. De Ayuso ya no me sorprende nada tampoco. O sea, Ayuso sabemos ya desde hace mucho tiempo que Ayuso es la Trump española, por lo tanto ya que le llame hijo de puta al presidente del gobierno en la tribuna del Congreso de los Diputados y que encima lo justifique, o sea, a mí ya no me sorprende nada y creo que no nos debería sorprender y creo que lo que deberíamos hacer es prepararnos para lo que se nos viene, porque se nos viene una legislatura con estos mimbres y ¿Tú, esto es lo que vamos a tener que aguantar. ¿Tú crees que va a ser larga la legislatura? O sea, ¿crees que van a aguantar los 4 años? Pues mira, no lo sé, o sea, no lo sé y además si Pedro Sánchez ha demostrado algo es que es como indestructible, ¿sabes? Entonces ya, pues es posible, ¿no? Yo fíjate que le veo más riesgo a esta legislatura casi por las brechas que se están abriendo en la izquierda que por la negociación que pueda llegar a ser difícil con los otros partidos con los que va a tener que pactar, es decir, con independentistas, bueno, con los independentistas catalanes, con Bildu, con Menega, tal. O sea, la complejidad me parece que va a venir más desde la fractura que hay ahora mismo en el seno de Sumar. Y porque, claro, si Podemos, por ejemplo, en un momento dado decide salirse de Sumar o si finalmente no se le da un ministerio a Podemos ya ha dicho que sus votos va a haber que negociarlos en cada medida que se adopte. Con lo cual, ahí creo que eso es lo que puede dificultar más una legislatura. Y tú tienes información de esto, Virginia. ¿Tú que controlas? ¿Tú que tienes buenas fuentes? ¿Tienes información sobre los ministerios? ¿Hay alguna quiniela por ahí? Bueno, hay quinielas, lo que pasa es que, o sea, son todo quinielas, es decir, es rumorología, no son casi, o sea, en estos casos las fuentes, más que fuentes, son charcos, Ya. así que hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, o sea, sí que se habla un poco de los nombres que podrían ser ministrables en Sumar, que están ahí, pues, bueno, la propia Yolanda Díaz, lógicamente, pero luego Ernest Urtasun, Sira Rego, Nacho Álvarez, se habla también, Bustinduy, Mónica García, ¿no? También se habla mucho. efectivamente. Los valores que se dan como... Ahora, eso va a depender, claro, de finalmente qué hace Pedro Sánchez, o sea, si mantiene los 22 ministerios o reduce el número de ministerios. Claro. Ahí el número de ministros o ministras de Sumar va a depender de eso, ¿no? Y luego en el lado socialista, lo que es, los valores que se dan por seguros son María Jesús Montero, Bolaños, seguro, y Teresa Rivera. O sea, esos son las tres bazas, digamos, que se da por descontado que van a continuar, ¿no?
Vamos a ver, o Claro. sea, Sánchez es una caja de sorpresas, así Y que entre los socialistas que probablemente se caigan, Marlaska, por ejemplo, es el ministro de Interior que más ha durado. O sea, Marlaska lleva mucho tiempo. ¿Crees que repetirá o ya habrá cambio en esta? yo creo que Marlaska es un ministro que está muy quemado. Sí. O sea, y yo creo que, vamos, a mí me ha sorprendido que Pedro Sánchez lo haya aguantado hasta el final, porque, bueno, Marlaska ha protagonizado bastantes acontecimientos, por lo menos polémicos. Yo creo que el más grave de todos, o por lo menos para mí el más grave, es el de los sucesos en la valla de Melilla hace un par de años o hace un año y medio, en el que fallecieron una treintena de personas. Y además se cruzó, los gendarmes marroquíes cruzaron Sí. y cargaron contra personas en territorio español, ¿no? Siendo ministro del Interior Marlaska, y esto no tuvo ninguna consecuencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a Marlaska le ha llegado el momento. Hmm. Espero. Hablábamos por aquí también de cuál será el futuro de Feijóo. ¿Tú ves a Feijóo 4 años en la oposición o 3 años en la oposición? Pues mira, si me lo hubieras preguntado hace, o sea, en mayo o en junio, o incluso después del 23J, te habría dicho que no. Pero ahora mismo, o sea, en el tono en el que le estoy viendo, yo creo que acaba de encontrar su tono. O sea, ese tono de extrema derecha. O sea, aquí en Madrid eh, la gente esperaba algo de Rajoy, que Rajoy no ha sido nunca. O sea, los que conocemos bien Galicia sabemos qué es lo que es Rajoy, Feijóo, perdón. Entonces yo creo que Feijóo está sacando su verdadera cara, o sea, incluso la cara de, bueno, en Galicia lo llaman pailán. Yo lo voy a dejar ahí para que quien quiera lo busque, Hmm. qué significa pailán, ¿no? Pero esto del otro día, por ejemplo, de Ismael Serrano, pues esto es un ejemplo de lo pailán que es Feijóo, ¿no? Creo que ha encontrado su tono, o sea, creo que ahora está cómodo, o sea, creo que se siente en su salsa y ahora sí que le veo más tiempo liderando el PP. Pero habrá reestructuración. Se habla mucho en los medios de comunicación de que ahora mismo hay una crisis en el Partido Popular y están pensando cómo reorganizarse. Sí, pues yo qué sé, imagínate si apartan a Cuca, si apartan a otra gente a la que ya estamos acostumbrados. Vamos a ver, esto se lleva hablando desde hace meses, o Sí. sea, se lleva hablando mucho desde el 23J. Para mí la mayor reorganización que podía haber dentro del PP era precisamente la salida de Feijóo, o sea, y que ahí fue donde se estuvo hablando mucho de que si Moreno Bonilla, Ayuso, o sea, cómo se iba a repartir, digamos, esa tarta o quién se le iba a llevar, ¿no? Yo diría que ahora mismo Feijóo no está en duda. Creo que no lo está, ¿vale? O sea, que él vaya a hacer cambios internos en el PP, no lo sé. En cualquier caso, no nos va a afectar ni Ya. para bien ni para mal. O sea, nos da lo mismo, porque van a seguir siendo exactamente lo mismo. Ujú. Y me preguntan por aquí sobre el ataque cibernético a público. ¿Sigue el ataque cibernético a público? ¿Qué va a pasar? Bueno, sabemos que tenéis, ahora pones público.es/es y está ahí la web. Pero ¿qué ha ocurrido? ¿Se va a solucionar o vais a seguir con esa web? No, no, se va a solucionar, o sea, está ya en vías de solución. Hemos recuperado, digamos, el grueso, prácticamente todo lo que teníamos, pero ahora hay que hacer un proceso de sacar todo del servidor en el que estaba y migrarlo a otro sitio, ¿no? Y digamos que estamos en ese proceso ahora mismo. Yo espero que en unos días no me voy a arriesgar porque Sí. están todo nuestro departamento de desarrollo trabajando casi noche y día desde hace un mes los pobres para levantar esto, pero vamos, yo creo que en unos días estaremos de nuevo con nuestra web, que es esto como un viaje al pasado futuro, ¿no? O sea, porque es la vieja web, pero en el futuro, ¿no? O sea, Mm. pero bueno, sí, yo creo que vamos a recuperar ahí. Y ahí sí que os digo a todas las personas que nos estáis viendo o escuchando que vamos a necesitar mucho vuestro apoyo, porque hemos estado prácticamente un mes publicando como buenamente hemos podido. O sea, esto supone una pérdida de audiencia, de ingresos Claro. económicos y demás, y ahí sí que cuando estemos arriba de nuevo os pido
que os vengáis a público, que os suscribáis en masa a público y que nos apoyéis como podáis, por favor. Hay muchas preguntas por el chat sobre la ley de amnistía, que yo creo que a todos nos ha provocado como sentimientos encontrados, ¿no? Por ejemplo, Pau Martí te pregunta, ¿tan malo fue Puigdemont por organizar aquello que los catalanes pidieron en las urnas, que fue un referéndum? ¿Hasta qué punto el sistema político español es democrático, o desde luego fue democrático en aquel momento? Bueno, a mí me parece que todo lo que ha pasado después de aquello, después de aquel 1 de octubre, ha sido bastante aberrante, ¿no? O sea, y en mi opinión, una exageración, lo mires por donde lo mires. Es cierto que ellos violaron la ley, hicieron algo que no era legal, pero cuando analizamos qué es lo que hicieron, o sea, fue poner unas urnas en una serie de colegios para votar algo que ni siquiera era vinculante, es decir, que no iba a ningún lado. Entonces, toda la reacción que ha habido después, la reacción judicial, la reacción política, a mí me parece que es una sobrereacción. O sea, y que ha tenido consecuencias gravísimas para muchas personas, como que han terminado en prisión. Entonces, otra de las consecuencias más graves de la que se habla mucho menos es de la fractura que esto ha generado entre ciudadanos de distintas comunidades autónomas y también entre ciudadanos catalanes, ¿no? Entonces, esto hay que pararlo. O sea, no tiene ningún sentido. Es que además, o sea, por mucho que saques los antidisturbios a las calles, no vas a acabar con el independentismo. O sea, quienes tienen una ideología independentista la tienen y es tan respetable como quienes no la tienen. Exactamente igual de respetable. O sea, y si lo que queremos es una concordia y un país que viva efectivamente en una democracia y en libertad, de lo que se trata es de utilizar la política que apela al diálogo y a arreglar los problemas de la gente para resolver todas estas circunstancias, no la mano dura, la prisión, la cárcel, en fin. Entonces, en este sentido, a mí me parece que la ley de amnistía es un fabuloso paso para empezar a recuperar esa normalidad democrática que creo que deberíamos haber recuperado hace mucho tiempo. Y hablábamos antes de las protestas en Ferraz y del clima que se está viviendo, pero hay un objetivo muy claro, aparte de todos los políticos de izquierdas, que son los medios de comunicación. O sea, se está atacando, se está impidiendo el trabajo de muchos redactores y cámaras que van a cubrir esas protestas. Son malos tiempos para ser periodista. ¿Cómo se ha fraguado, ¿no?, este odio hacia los periodistas, los medios de comunicación, etcétera? No son buenos tiempos, pero creo que hace ya, bueno, un tiempo larguito que no es un buen momento para ser periodista, ¿no? Bueno, yo creo que el mundo del periodismo vive una época de descrédito, sobre todo desde la crisis del año 2007-2008, desde la crisis financiera, en la que, bueno, prácticamente ningún medio vio venir esto y no solo no lo vio venir, sino que además iba de la mano con algunos de los causantes de esta crisis, ¿no? Y ahí se provocó esa brecha entre ciudadanía y medios de comunicación y periodistas que yo creo que dura hasta hoy. Solo que hoy, a día de hoy, ha llegado marcada por otros elementos nuevos que hace, bueno, pues un montón de años, casi 20 años de esa crisis ya, no teníamos, ¿no? Que es la utilización de los medios por parte de los partidos políticos, ¿no? Y bueno, la asunción por parte de periodistas y de medios de comunicación de que van de la mano Hombre, de, es que algunos, claro, han ido muy de la mano, entonces... claro, o sea, de que van de la mano de algunos de estos poderes, ¿no? Entonces, si a esto le sumas este elemento de la desinformación, que ahora mismo para los medios y para los periodistas es muy difícil trabajar con la desinformación porque nos obliga a estar hiperalertas, a tener que cuestionar absolutamente todo lo que nos llega, nos genera un trabajo monumental en un momento en el que, derivado de esa crisis, pero también anterior, o sea, de la propia revolución tecnológica, los medios cada vez tienen menos manos y menos recursos. O sea, entonces, digamos que se nos multiplica muchísimo el trabajo en un momento en el que no tenemos todas las manos que deberíamos, ¿no? Entonces, no es un momento fácil.
La crítica hacia los medios no viene solo de la extrema derecha, o sea, también en las manifestaciones de izquierdas y en otras circunstancias se ataca mucho a los medios de comunicación. Creo que en este caso de la extrema derecha se hace más o se visualiza más o lo escenifican más, porque los medios al final somos los que estamos desmontando muchas de sus teorías conspiranoicas y de sus negacionismos y de tal, con lo cual pues somos un enemigo, porque al final los medios, nos guste o no, seguimos siendo los baluartes de la democracia. Es así. O sea, si no existen medios de comunicación, no puede haber una democracia sana. ¿Vale? Y entonces esta gente que obviamente es absolutamente antidemócrata y antidemocrática no puede soportar que haya medios de comunicación que retraten lo que están viendo, que es a unos señores, y sobre todo señores, iba a decir y señora, pero es que no, son señores y señoros cantando el cara al sol, haciendo el saludo fascista y demás, ¿no? Y de hecho, ¿cómo se lleva que hayan impulsado muchos medios de desinformación? Que yo creo que los han impulsado precisamente para eso, para desacreditar al resto de medios de comunicación y acaparar cada vez pues más atención, más visualizaciones y difundir los bulos a diestro y siniestro. ¿Cómo se compite con eso? Porque a mí me cuesta creer que no le cierren los medios de comunicación, bueno, medios, no, los panfletos a esta gente que comete delitos todos los días. Bueno, pues se compite muy mal, porque los bulos tienen mucha más audiencia que las verdades. Entonces, obviamente, los que hacemos periodismo de verdad no vamos a entrar en ese juego jamás, ¿no? Pero al final esta gente genera ingresos, o sea, por la vía de la publicidad, porque tiene audiencia, porque publica basura y esa basura funciona porque la gente la lee. Pero no solo recibe publicidad por esa vía, es que recibe el apoyo institucional, es decir, con dinero tuyo y mío, dinero público, de organismos e instituciones como la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid. Sí, sí. Entonces, son medios que al final están completamente, bueno, protegidos de alguna forma, aunque lo que hagan sea lo más antiperiodístico del planeta, y sin embargo los demás tenemos que estar casi mendigando o pidiendo continuamente el respaldo de los ciudadanos y ciudadanas, que, insisto, es fundamental, porque si los ciudadanos y ciudadanas no apoyan medios como en este caso público, pero hay otros también, bueno, pues es que las posibilidades de sobrevivir son mucho más escasas, y yo os recomiendo de verdad que os vayáis al último estudio del CIS sobre medios de comunicación y que hagáis un análisis de cómo ubican ideológicamente los ciudadanos y ciudadanas a los medios, porque da un poco de miedo verlo. Sí. O sea, Wow. sí, es bastante sorprendente, la verdad. Y de hecho te iba a preguntar, ¿sería esta la legislatura en la que hacer una ley de medios de comunicación? Porque da la sensación que, bueno, primero Podemos, siempre hablo mucho, ¿no?, de las ideologías de los medios de comunicación, pero ahora el Partido Socialista hemos visto cómo se ha sumado también, por ejemplo, a ese ataque frontal contra, pues, estado de alarma y estos medios a los que además han acreditado en el Congreso, que la verdad es que me parece bastante sorprendente. ¿Crees que es el momento en el que se va a hacer una ley de medios para decir, oigan, no se aquí no vale todo? O sea, el derecho a la información no acapara que se esté difundiendo un bulo que además ha sido desmentido ya y tú sigas difundiéndolo, ¿o no? A mí me da miedo, o sea, me Ya. dan miedo los gobiernos interviniendo legislativamente en medios de comunicación, porque igual que interviene un gobierno, en este caso un gobierno progresista, Uh-huh. puede intervenir un gobierno que no sea progresista, ¿no? Siempre en el mundo de los medios nos ha dado mucha alergia este tipo de intervenciones políticas, ¿no? Pero lo cierto, y siempre se ha apelado a que tenía que haber una autorregulación. Esa autorregulación no existe. No existe y algo hay que hacer. Claro. ¿Eso pasa por hacer una ley? En mi opinión, no. O sea, en mi opinión hay otras maneras de regular el sector que no sea haciendo, bueno, acciones legislativas, ¿no? Hay otros países en los que, por ejemplo, se conforman consejos que están formados por distintos miembros de la sociedad, o sea, pero por ciudadanos y ciudadanas de a pie, están formados por periodistas, están formados por, bueno, pues por gente de la sociedad civil, y hacen esa tarea, digamos, de control a los medios y de decir, oiga usted, esto no vale, ¿vale? O sea, o esto está mal hecho, o esto
incumple el código deontológico, ¿vale? O sea, hacen esa tarea que creo que es fundamental porque además exige una implicación por parte de la ciudadanía, que al final no olvidemos que el derecho a la información es un derecho que reside en la ciudadanía. No solo en los periodistas y en los medios de comunicación, es un derecho de los ciudadanos que está recogido en la Constitución, ¿no? Entonces, creo que antes de legislar se debería intentar formar este tipo de consejos, ¿vale? O sea, bueno, que promuevan unas buenas prácticas, pero no con una intervención política, Claro. porque esto, insisto, a mí me da bastante miedito, la verdad. Oye, Virginia, pues muchas gracias por haber estado este ratito con nosotras, gracias por venir y gracias A también ti, por María, el trabajo que hacéis en público. Nos a vemos. ti y a todas las personas que os ven. Venga, un abrazo. Chao, un Chao. abrazo, adiós, Virginia.